Rueguen, oren, pidan y den acción de gracias por todos los hombres. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Clamor por Bolivia. Bienvenidos a tu programa Clamor por Bolivia. Para mí es un grato honor y una grande bendición poder llegar a la pantalla chica y poder entrar donde tú estás. En este día nosotros tenemos un programa maravilloso. Estamos en la segunda parte hablando de misiones. Hoy nosotros tendremos un programa tremendamente de impacto para tu vida, con el testimonio de dos jóvenes, una pareja de jóvenes que está haciendo misiones en el país y en el continente de África. No te desintonices del televisor. Ya volvemos. Y como le estaba diciendo, tenemos dos invitados especiales, dos misioneros bolivianos que están viviendo en África. Marisol Corrales, bienvenida, que el Señor te bendiga. Un saludo para el programa Clamor por Bolivia y para todas esas personas que te están viendo hoy. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Y estamos en esta tarde para compartir grandes bendiciones desde el África. Gloria a Jesús. Qué tremendo nosotros poder tenerte, Marisol. Sabemos que eres de Cochabamba, eres boliviana. Nos gustaría que un momento tú expliques dónde naciste, tu situación actual, porque hace un tiempo atrás te has casado, poco tiempo, y cómo Dios te llama al cristianismo. Claro, yo soy de Cochabamba, nací aquí en la ciudad. Me he convertido más o menos el año 1993 y mi llamado fue un llamado del Señor que hizo a mi vida el año 95, y ahora actualmente yo estoy casada. Hace el 26 de enero acabo de contraer matrimonio con el pastor Limber Durán, que ahora es mi esposo, y que ahora estamos planeando irnos juntos al África. Lo que yo entiendo, Marisol, que tú te entregas al Señor Jesucristo, porque eso es bueno que la gente sepa que tú nunca te cambiaste de religión. Mayormente la gente, cuando nosotros hablamos de Dios, las personas creen que estamos tocando un dogma, una filosofía, una religión. Yo creo que expliques un poquito, Marisol, tu conversión al cristianismo, tu conversión a Cristo, tu cambio de vida. ¿En qué etapa de tu vida se desarrolla? ¿Vienes de hogar cristiano o vienes de un hogar totalmente, yo no sé, pagano? Cuéntanos, Marisol. Bueno, yo pertenezco a una familia que podríamos decir católica. Yo nací en este hogar católico durante muchos años, practiqué la religión católica, inclusive podría decir que yo ya bebía y fumaba, vivía como muchos de nosotros viven en el mundo actualmente. Pero en un momento yo conocí al Señor por medio de mi hermana mayor que actualmente está en Estados Unidos. Ella era cristiana mucho antes que yo y ella me compartía la palabra. Incluso me llevó a su congregación que quedaba en Pacata Alta, pero yo me sentía incómoda porque el ambiente no me agradaba mucho, entonces yo rechazaba la religión, la cristiandad por esta razón. Entonces, una vez que yo conocí al Señor,
por medio de mi hermana me llevó a la iglesia donde yo pertenecía, a la iglesia central que está sobre la Heroínas, y ahí fue donde yo crecí durante muchos años. Ahí fue donde yo estudié la palabra del Señor, pude crecer, y ahí también en mis primeros años, en el segundo año de mi conversión, fue que el Señor me llamó a las misiones. Él puso en mi corazón una palabra muy hermosa que hasta ahora hace fuerza en mí para continuar la obra, y está en el libro de Isaías, capítulo 54, cuando habla de ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. En ese tiempo, en mi segundo año de conversión, yo todavía no sabía mucho la palabra de Dios, ni conocía mucho acerca de un llamado misionero, pero tenía la certeza de que Dios me estaba llamando para algo muy especial. Entonces yo empecé a investigar, a buscar personas que puedan explicarme sobre el llamado misionero, y fue ahí que yo me contacté con personas que conocían el tema y me hicieron entender que el Señor me estaba llamando para las misiones. Entonces, cuando yo me convertí, estaba ya muy enferma, porque como tomaba y como fumaba también, tenía bronquitis asmática. Era un mal ya muy avanzado en mí, consumía demasiados medicamentos para poder vivir, y ya el doctor había hablado con mi mamá porque no podía respirar el aire cochabambino, no soportaba el aire, tenía que estar todo el tiempo con inhaladores, internándome en el hospital para poder respirar. Y cuando yo me convertí, lo primero que hice a la primera semana de mi conversión fue ir a un ayuno en la congregación aquí en la iglesia central, y ahí fue donde yo hablé con el Señor, porque el líder que estaba llevando adelante el ayuno hizo una pregunta a todos los de la congregación y dijo: ¿hay alguien aquí que quiere hablar algo al Señor o pedirle algo especial? Y como yo era tan nuevita, yo tuve la osadía de ir adelante y decir: yo quiero pedirle algo al Señor. Y me dijo: ¿qué es lo que usted quisiera pedirle? Yo quiero pedirle que me sane, porque yo estoy muy enferma. Marisol, ¿tú conoces el testimonio de Yuri, la cantante Yuri? No. Quizá muchas personas lo conocen, otros no. La famosa cantante Yuri también estaba atravesando un tiempo de enfermedad, dolor en su vida, y un pastor, un hombre que fue y le predicó la palabra al Señor, parece que Dios tocó su corazón de Yuri y le pidió 3 deseos, y una de ellas que le sane la voz, la garganta, y Dios milagrosamente lo hizo. Ahí es que Yuri, la cantante Yuri, Yuri, la mexicana Yuri, se entrega al Señor Jesucristo, y desde ese momento Dios transforma totalmente su vida. Qué hermoso parte de tu testimonio, Marisol, pero contarnos un poco más. ¿Por qué el país de África, en ese tiempo que te conviertes al Señor, en ese tiempo para que las personas comprendan que no cambias de religión, sino cambias de vida? Tú dijiste hace un momento, tomaba, bailaba, como muchos jóvenes lo están haciendo. ¿Por qué te llama la atención el país de África? ¿Tu congregación, tu iglesia motivaba para este país exclusivamente? ¿O esa palabra de Isaías 45, tú lanzas el desafío a tus pastores del África? Ajá. Bueno, la verdad es que después de 2 años de conversión, cuando ya había habido una sanidad casi completa de mi enfermedad y yo me sentía muy bien porque ya no consumía medicamentos, había dejado todo completamente, porque yo le había dicho algo al Señor, y le había dicho: si no me sanas, yo no quiero vivir, así enferma no lo quiero hacer. Si quieres y me puedes sanar, hazlo para que yo pueda vivir y pueda servirte. Y Él me sanó de manera casi inmediata. Sin embargo, hasta ahora yo debo cuidarme de muchas cosas para no caer nuevamente en la enfermedad, porque el Señor nos ayuda a ser prudentes para no olvidar el beneficio que hemos recibido de Él. Una vez que yo había recibido mi sanidad, a los 2 años de conversión, yo sentí por medio de un compañero de seminario que estaba yo ya estudiando, que la motivación para ir a un país en Perú, y ahí fue donde el Señor me puso en un congreso misionero mundial, donde el Señor puso en mí el llamado a Burkina Faso. Yo no conocía el país, no sabía dónde estaba el Burkina Faso, era un nombre nuevo para mí, no sabía si era en el África, era en la India o en qué parte del mundo estaba.
una vez regresé del Congreso, yo empecé a buscar lo que era Burkina Faso. Nadie lo conocía y buscaba con mucho detalle, pero no lo encontraba, hasta que un día fui a una oficina de misiones donde tenían un mapa inmensamente grande y actual, y ahí fue donde lo encontré y me quedé muy sorprendida, porque no pensé que fuera en el África. Burkina Faso. Y Burkina Faso, para aquí, para nosotros en Bolivia, más o menos, tú me explicabas, es como una ciudad como Oruro. Una ciudad como Oruro, donde hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, hay muchos niños abandonados con enfermedades. Y hoy en la actualidad, Marisol, en estos 7 años como soltera, ha estado sirviendo como una voluntaria, que eso es difícil hoy en nuestra sociedad boliviana. Jóvenes que son despertados como los buenos samaritanos a ayudar al prójimo. No nos olvidemos que el segundo mandamiento de la Biblia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, Marisol, qué tremendo. Tú vas para África. Antes de ir a África, ¿cómo tu congregación hace las gestiones? Comentas después de que ves el país o la ciudad de Burkina Faso, hablas con tu pastor. Bueno, en realidad, una vez que el Señor me había llamado, yo comencé a estudiar en el Instituto Teológico, precisamente porque mi pastor, yo era el director del Instituto Teológico en ese tiempo aquí en Cochabamba. Yo hablé con él y le dije: pastor, el Señor me está llamando a las misiones. Y como yo era tan nuevita y tenía 2 años de convertida, se sonrió y me dijo: Marisol, tienes que entrar a estudiar en el Instituto Bíblico. Y yo le dije: no, yo no quiero ser pastora, usted no me ha entendido, yo quiero ser misionera. Y no creo que sea el lugar adecuado para que yo pueda prepararme. Y él me dijo, se sonrió nuevamente y me dijo: si quieres ser misionera, primero tienes que ser pastora, si no, no vas a poder ser misionera. Entonces, sabiendo esto, yo entré al Instituto Bíblico y me preparé para poder salir a las misiones. Pero lo que el Señor puso mucho en mi corazón desde el principio era proclamar lo que Él estaba haciendo en mi vida. Entonces, yo recuerdo en el Instituto Bíblico me preguntaban demasiado para qué me estaba preparando. Yo supongo que era Dios que ponía eso en el corazón de las personas. Y la gente me preguntaba: ¿y tú para qué estás estudiando? Y yo siempre les decía: yo soy misionera y voy a salir al África. Y yo creo que eso ha ido abriendo puertas posteriormente. Mi pastor lo escuchó varias veces de mi boca y él sabía y tenía la convicción de que yo me iba a ir al África. Qué tremendo. Qué tremendo es siempre tener un pastor. Un pastor es un consejero, no es un dueño. Es un pastor, es un amigo, es un consejero, es alguien que verdaderamente se preocupa por nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y enseguida nosotros volvemos aquí en tu programa Clamor por Bolivia con la segunda parte de Misiones África. Estamos aquí de nuevo en este programa de misiones, segunda parte, África. Queremos hablar de tu preparación, Marisol. Cuando Dios nos llama a la salvación, a entrar en nuestro corazón, es para que Él viva en nosotros. Pero también hay un segundo llamado, y el segundo llamado es cuando Dios nos envía a hacer algo especial. Antes que Marisol explique su preparación, yo quiero compartir en San Marcos, en el capítulo número 3, versículo número 13, donde nos dice la Escritura: después subió al monte y llamó así lo que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La Biblia nos dice de que Jesús llamó a los que Él quiso. Así que Marisol, Jesús quiso llamarte. ¿Cuáles fueron los pasos que tú seguiste, Marisol, en esta preparación para irte para el África? Bueno, primeramente estuve haciendo mis cursos teológicos
Y posterior a ello empecé a hacer lo que es la práctica pastoral desde el año 1998, viajando a los pueblos. Estaba en Chapare durante 6 meses, trabajando con una iglesia en el pueblo de Dorado. Después estuve en Punata, estuve en Tarata, trabajando también, apoyando la iglesia. Y posteriormente también estuve trabajando en radio, haciendo locución, trabajaba en la iglesia local, apoyaba el trabajo con los anexos. Tenemos varios anexos en la iglesia central. Entonces yo era coordinadora de todos los anexos, yo los coordinaba y supervisaba el trabajo que hacían. Y todo esto como una preparación. Y posterior empecé a estudiar lo que es misiones en el set de entrenamiento transcultural. Posterior a ello estuve estudiando también enfermería, ya para salir. Una vez concluida mi preparación, me fui a empezar mis viajes para iniciar mi gira a nivel nacional, ya aprobada por el DNM como misionera nacional, para ir con el apoyo de la Iglesia Nacional de Bolivia hasta Burkina Faso, África. Y en el mes de mayo de 2005 ya saliendo a Burkina Faso y trabajar allá en ese país. Qué tremendo. Siempre cuando Dios nos llama para un propósito definido en su obra, Dios tiene que prepararnos, Dios tiene que capacitarnos. Fuiste entrenada ayudando a las personas allá en el Chapare, quizá trabajando en la agricultura, ayudando a toda esta gente en el amor de Dios. Ahí, Marisol, Dios prepara todo para enviarte para el África. ¿Qué año tú partes al África? Y yo parto el año 2005 al África, en mayo 2005. Tomé mi avión, hice una ruta por Brasil, París y Burkina Faso. Nunca había ido ni a Brasil, ni a París, ni a Burkina Faso. Era la primera vez con contactos extranjeros. Llegué allá y había una sola persona que hablaba el francés y era una misionera que trabajaba en Argentina durante ya muchos años, o trabajaba en Burkina Faso de ya muchos años. Ella era argentina, ella me esperó, yo no conocía a nadie más, ella me ubicó, me contactó con la iglesia de las Asambleas de Dios del país de Burkina Faso, quienes inicializaron mi trabajo en ese país. Qué hermoso, qué hermoso. Llegas al África, Dios tiene ese contacto, prácticamente de Bolivia no te acompaña nadie. No. Vas sola con la presencia de Dios. Y eso es difícil encontrar hoy, jóvenes que dejan todo por la causa de Cristo. Que prácticamente lo que te está llevando al África, o te llevó al África, perdón, Marisol, fue el amor por las almas, sí, el amor por estas personas. Te estableces en Burkina Faso, vives ahí, y actualmente, ¿cuántos años has estado? Cuéntanos también qué trabajo es el que estás desempeñando allá. Bueno, estoy desde el 2005 y he estado trabajando como a los 6 meses de mi ingreso a este país, ya conociendo un poco el idioma. Me ingresaron en una escuela bíblica de las Asambleas de Dios para trabajar como enfermera en esta escuela bíblica, donde habían aproximadamente 500 personas a quienes yo tenía que atender en la salud. Con el poco francés que tenía, yo tenía que hacer consultas, tenía que hacer tratamientos, tenía que hacer diagnóstico de tratamiento. Entonces, para mí fue un inicio bien difícil, porque con mi poco francés yo ponía en riesgo la vida de las personas, porque si yo hacía un mal tratamiento, porque ustedes saben que aquí en Bolivia nuestra capacitación como enfermeras no es una capacitación para médicos, pero yo hice prácticamente de médico en esta escuela bíblica, porque yo estaba a cargo de la salud de toda esa población. Y al primer día que llegué a la escuela bíblica, ya a eso de las 10 de la noche vinieron y me solicitaron: Marisol, tienes enfermos. Yo tenía que ir y hacer un tratamiento para ayudar a esa persona. Allá es un país donde hay muchas enfermedades como la malaria, que se da todo el tiempo. Enfermedades desconocidas para nosotros aquí en Cochabamba, pero yo tuve que aprender. Y muchas de las enfermedades que yo traté en ese lugar ha sido practicando en mi mismo cuerpo, porque yo enfermé varias enfermedades en las que tuve que tratarme y tuvieron que tratarme y aprender la sintomatología de cada enfermedad para poder ayudar a esa gente. Tú que has estado en África, hay mucha pobreza, mucha enfermedad, mucha idolatría.
Hay bastante, hay mucha enfermedad por la misma pobreza, la necesidad, la falta de higiene. La enfermedad se campea por todos los lugares, pobres y ricos. Y si hay ricos, son los lugares donde están los libaneses, habitados allá en Burkina Faso también está la enfermedad, pero la gente pobre también está la enfermedad. Sin embargo, también hay la idolatría, hay el animismo, bastante animismo, bastante hechicería, brujería. La religión musulmana también, las religiones animistas, en sí adorando a ídolos como el dios Momo, que le llaman los africanos. La brujería, hay muchos brujos. La brujería es muy fuerte, ¿no? Demasiado, espiritismo sobre todo, ¿no? Entonces, vivir y trabajar en esos lugares no es como estar en Bolivia. Perdón, el mismo ambiente es sumamente pesado. Es un ambiente que uno tiene que estar en permanente ejercicio espiritual para poder subsistir a estos ataques que el enemigo hace a nuestras vidas. Y nos ataca con todo, ¿no? La enfermedad, la debilidad espiritual, nos ataca de diversas maneras. Y si una persona no va con preparación, es difícil que pueda resistir en el campo. Por eso es que primero el Señor nos llama, y es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, los seres humanos. Llamarnos a salvación, que podamos conocer su amor, que podamos tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Lo demás es como dice la palabra, ¿no? Viene por añadidura. Yo sé que Dios tiene propósitos definidos con personas específicas. Quizás no todos fuimos llamados para ser pastores, quizás no todos fuimos llamados para ser misiones, pero sí todos hemos sido llamados para ser salvos y compartir el amor de Cristo a las personas. Es difícil. ¿Cuántos años tenías, Marisol, cuando llegas al África? Yo he estado de 37 años cuando llegué al África. De 37 años sí. Llegas para el África. Sí. Hay muchos misioneros de otras partes del mundo, especialmente de aquí, de Sudamérica. Sí, hay bastantes, hay brasileros sobre todo, ¿no? Bolivianos somos 2 por el momento. Hay una otra misionera boliviana que está allá, que es de la región de La Paz. Y yo somos 2 personas bolivianas. 2 valientes que se van al continente africano, alabados sea Cristo. Y el resto hay bastante brasilero, ¿no? Bastante brasilero. Yo pertenezco a una misión que es brasilera, la misión y Desafío Peniel, y nosotros tenemos un misionero actualmente en Guinea-Bissau, que es el pastor Michael Moreira con su esposa, ¿no? Y que Dios siempre estamos orando, nuestra iglesia madre en Brasil ora por ellos, sustenta a ellos, y sabemos que ellos están haciendo un trabajo hermoso. Dentro de un momento vamos a seguir con Marisol Corrales, misionera boliviana en el África. Continuamos aquí en tu programa Clamor por Bolivia, en Misiones, segunda parte, África. Marisol, desenvuelves un trabajo en África de 7 años. ¿El gobierno conoce de este trabajo? ¿La gente secular conoce de este trabajo? ¿Cómo es la aceptación a una extranjera, especialmente del otro continente del mundo como somos nosotros los bolivianos? Bueno, en realidad yo por ejemplo, personalmente, yo tengo una visa de varios años, ahora estoy con una visa de 5 años y... ¿Costó la visa? ¿Tiempo? Bueno, renovamos anualmente y no cuesta nada, no cuesta nada, o sea, sacar no cuesta, no es difícil como aquí, se nos complican tanto la vida para sacar una visa, ¿no? Allá no, allá en 30 minutos uno tiene ya la visa. Sí, se cubre un monto, como en todos los países hay un monto. Entonces, cuando ellos saben que hay un extranjero en su país, por lo menos en los países africanos y no sé si tal vez en los países asiáticos suceda lo mismo, pero en los países africanos la gente extranjera es muy bienvenida y más aún cuando presta un servicio. Entonces, cuando yo digo a los países africanos que soy enfermera y estoy viniendo a dar un servicio, a ellos les encanta que yo entre a trabajar entre ellos. O sea,
ellos me reciben con los brazos abiertos, ¿no? Qué felicidad que trabaje en medio de nosotros una mujer de tan lejos, ¿no? Entonces, no es difícil trabajar. Yo he estado trabajando en esta escuela bíblica que mencioné al principio durante 3 años, y posterior a ello yo salí de la escuela bíblica para trabajar en un pueblo llamado Yibo. Yo he trabajado ahí durante 4 años restantes, ya trabajando con niños de hijos de familias musulmanas, pero no trabajo inmersa en la iglesia, trabajo en un pueblo musulmán y trabajo con el pueblo musulmán, y mi medio es totalmente musulmán. Esto para llegar más a la gente inconversa, la gente que necesita de Dios, la gente que realmente necesita evangelización. Entonces yo trabajo con niños en malnutrición durante los años siguientes, y sus familias vienen a casa todos los días a recoger el alimento. Tenemos durante la semana tiempos de actividad con los niños, donde los niños vienen con sus papás, sus mamás, y yo puedo conversar con ellos, tener un tiempo de coinonía con las familias, y ellos llegaron a apreciar mucho mi trabajo. Entonces, ese ha sido mi trabajo durante los 4 años restantes, trabajando con niños y con las mujeres, las mamás de los niños. Y Marisol, tú que estás compartiendo acerca del amor, del amor de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú le hablas a los niños, bueno, un niño lo cree todo, porque son niños, uno puede conquistar a los niños, pero de pronto cuando un joven, un adulto, una moza, una joven, una señora, tú le hablas de Jesucristo, una africana, ¿cuál es el concepto que tienen de Cristo? Muchos de ellos lo aceptan, no lo aceptan, llegan a creer en nuestro Señor. Bueno, en realidad es de mucho temor, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Cristo a una mujer, las mujeres musulmanas están conceptuadas desde el principio como mujeres que tienen que vivir bajo sujeción por causa de su religión. Si ellas se rebelan o por lo menos tienen un cambio de conducta dentro de su religión, ellas pueden ser echadas y repudiadas de sus hogares, y al final se encuentran ellas sin un lugar donde ir. Entonces, cuando ellas escuchan de Jesús, saben que eso les puede otorgar una mejor calidad de vida, un cambio de vida totalmente bueno, pero temen a que sus esposos las boten y las repudien y ellas tengan que quedar en la calle y sin tener que comer, dónde vivir. Y por esta razón ellas se cohíben y prefieren huir de escuchar esta verdad. Qué tremendo. Las mujeres musulmanas son aquellas que creen en Mahoma, que son parte del Islam. Según muchas personas, el Islam está, la religión del Islam, los musulmanes, está creciendo tanto, y es la creencia de un profeta llamado Mahoma, no del Señor Jesucristo, ¿no? Qué tremendo. Y cuando has ganado gente para Cristo, de pronto hay alguien de los adultos que se ha entregado al Señor, ¿cuál es el fluir? ¿Cuál es el resultado de un hombre o una mujer que se entrega a Cristo en África? ¿Qué manifiesta? ¿Se convierten al Señor? ¿Les cuesta convertirse al Señor? Sí, yo he tenido una experiencia he estado compartiendo al Señor Jesús con varias muchachas jóvenes musulmanas. Entre muchas de ellas siempre me decían algo que era para mí. Me decían, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pero yo tengo miedo. Tendrías que adoptarme en caso de que yo lo aceptara. Tendría que irme a vivir contigo y tendrías tú que hacerte cargo de mí para que yo pueda seguir viviendo. Porque si mi familia se entera solamente que van a saber que yo he estado escuchando sobre Cristo, ellos me van a echar de mi casa. Entonces he tenido varias experiencias de esas, pero sin embargo en el pueblo donde estoy, he estado hasta el año pasado, una muchachita de 21 años se convirtió, porque ella vino a casa. Yo estoy aprendiendo todavía el francés, pero yo ya hablo el francés de manera un poco más rápida que antes, o más clara, y la gente me dice, Marisol, ella vino a casa y me dice, Marisol, yo quiero que me enseñes francés. Yo le digo, pero yo no sé hablar bien el francés. No, hablas perfectamente bien y yo quiero que me hables, que me enseñes el francés. Entonces, gracias a Dios, yo tengo un material muy bueno sobre francés y me preparé, estudié más y pude empezar a enseñar el francés.
y a medida que yo le enseñaba el francés, yo también le enseñaba la palabra de Dios. Teníamos 2 horas de enseñanza, 1 hora de francés y 1 hora de Biblia. Entonces yo le dije eso, si quieres que te enseñe francés, yo te enseño, pero déjame enseñarte 1 hora sobre la palabra de Dios. Y ella me dijo, está bien. Entonces yo le enseñaba la palabra de Dios y con los días, ella fue la que me pidió y me dijo, ¿cómo hago yo para recibir a ese Señor que tú sirves en mi corazón? Y yo le dije cómo lo tenía que hacer. Hicimos la oración de fe juntas, ella se convirtió, yo la estuve... ¿Cómo es la oración de fe? Un poquito para que las personas conozcan esa oración de fe que está escrita en la Biblia, que quizá en nuestra niñez, el que habla, nunca me enseñaron una oración así. ¿Cómo es la oración de fe? A ver, Marisol, ¿cómo se conduce a una persona al amor de Cristo? Bueno, yo le dije, no, quiero que repitas conmigo esta oración. Y claro, todo eso en francés, ¿no? Quiero que repitas conmigo esta oración. Y empezamos a orar juntas y yo le dije, Señor Jesús, yo vengo a ti muy arrepentido porque sé que soy un pecador. He cometido muchos pecados, he hecho muchos males, he hecho mucho daño, yo te pido perdón. Estoy arrepentido por todas las cosas malas que he hecho y quiero venir en este día para abrirte mi corazón. Quiero que entres y vivas en mi corazón y puedas guiarme en esta nueva vida. Esa es la oración que hicimos juntas. Y ella hizo la oración. ¿Se vieron cambios en esta joven de 21 años, Marisol? Ella vino mientras yo estaba allá en Burkina, ella venía 3 veces por semana a casa a aprender el discipulado. Yo la discipulé durante 3 meses. Y realmente yo vi en ella algo diferente. Para mí era una bendición. Y yo le decía, el Señor tiene un plan maravilloso con tu vida. Y ella decía, sí, yo sé que Él tiene un plan. Y yo sé que Dios va a hacer algo muy grande en mi vida. Qué bello, qué bello. Eso es una de las cosas más bellas. La gente, como esa joven de 21 años, Marisol, ¿cómo es su cultura? ¿Nos aceptan? ¿Son gente introvertida o gente extrovertida? ¿Cómo te ha tocado ahí la cultura en esa ciudad donde estás predicando el amor de Jesucristo y sirviendo a Dios? Esta muchacha pertenece a la etnia de los Fulani, que es la mayoritaria en este pueblo de Yibo. Y los Fulani son gente introvertida, son callados, son tímidos, pero sin embargo esta muchachita, gracias a Dios que hasta sus 21 años había estado sola, porque allá la religión musulmana es normalmente a los 12 años que ya las promueven a las niñas para el matrimonio forzoso. Entonces, ¿por qué? Porque las familias ya no están dispuestos a proveerles más alimento, entonces las fuerzan para casarse. Entonces esta muchachita huyó de esa realidad porque sus papás murieron y quedaron bajo la custodia de sus tíos, quienes no pudieron obligarla a casarse. Entonces ella quedó soltera y hacía negocio de la venta de agua en bolsitas para sustentarse, y gracias a ellos que yo pude conocerla, y ella es muy extrovertida precisamente por el trabajo que ella hace. ¿La venta de agua en bolsitas? Sí. ¿El agua no es muy buena? No. ¿Es contaminada? Es contaminada. En África el agua es sumamente contaminada, y yo, por ejemplo, no bebo agua en bolsa porque es la única agua más apropiada para beber para el extranjero. El costo de vida allá, Marisol. Bueno, el costo de vida. Puedes comprar una Coca-Cola, puedes comer pizza, puedes comer pollo. El costo, bueno, yo preparaba una comida por día, o sea, para mí hacía mi comida de mediodía y comía el resto en las noches, ¿no? Para mi cena, pero no cocinaba 2, 3 veces como nosotros hacemos en Bolivia. Allá se cocinaba a mediodía solamente y eso comía también de la noche. Y el presupuesto de vida es sumamente elevado. Para yo llevar al pueblo yo tenía que ir a la capital una vez cada 15 días y traer muchos alimentos de allá porque no había en el pueblo. Entonces compraba, por ejemplo, 1,5 kilos de carne que tenía que durarme todo el mes porque no había carne. Sí, porque no había. ¿Cuántos dólares más o menos saldría un kilo y medio de carne está más o menos como $20 aproximadamente. 1,5 kilos de carne. El costo de vida de carne. Sí. Porque $20 para nosotros son 160 bolivianos. Sí. Y 1,5 kilos de carne, una carne nos saldrá ¿cuánto?
40, 60 bolivianos. Sí, casi el doble. 3 veces más. Sí. Qué tremendo. En un momento vamos a continuar con Marisol Corrales. Volvemos aquí en tu programa de misiones, hablando del continente africano. Yo quiero darle la bienvenida a Limber Durán, que el Señor lo bendiga, Pastor Limber Durán. Que Dios me lo esté bendiciendo grandemente. Pastor, es un gusto estar aquí en su programa, es una bendición y dispuestos pues para responder y animar a la gente que nos está viendo. Estuvimos hablando con Marisol en el programa, a lo largo del programa, y ella nos estuvo contando su testimonio y de cómo Dios la lleva a este continente africano durante 7 años. Hoy Marisol vuelve para la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a contraer nupcias contigo, Limber. Así es, Cuéntanos pastor. eso. Así es, pastor. ¿Cómo es que se enamora de Marisol? ¿La vio por internet? ¿Cómo fue el asunto? ¿Oró por una misionera? Sí, comentarle, pastor, que hace bastantes años, en el 98, yo todavía sin conocer de Cristo, sin saber de lo que es la verdad, la palabra de Dios, tenía una desesperación de conocer, con tantos problemas, como todo joven, y así nomás decidí preguntar y escuché en la radio y televisión y tantas cosas, como que pensé que era una sola, pensé que era un solo Dios, ¿no? Decíamos católico, evangélico, creo que es lo mismo. Y bueno, en tantas cosas que quería saber, interrogantes, preguntas que yo tenía, fui a la central misionera. Ahí es donde la conocí, ahora que es mi esposa. Ella ya estaba como líder, como pastora, y ha sido en ese tiempo que nos hemos conocido, del 98, 99, me bauticé y ya desde aquella vez no habíamos pensado, tal vez nunca, ¿no? Yo le respetaba bastante, era mi maestra, era mi pastora, mi madre espiritual, y desde aquella vez yo ya había un llamado también en mi vida. Yo me convertí en un culto misionero cuando predicaron unos misioneros, y como todo joven dice, cantamos y todo eso, decimos, heme aquí, envíame a mí, y yo no sabía lo que estaba diciendo. Eso es lo hermoso, Limber y Marisol, de la iglesia cristiana, cómo nos desafía a partir a otras naciones, llevando la gran comisión, lo que dice la Biblia, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Ese fue el gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso. Hay un dicho, no está en la Biblia, para todos los que nos están viendo, que dice cada oveja con su pareja. De pronto usted como cristiano se convierte en pastor y ora, y el Señor le da esta gran sierva de Dios que está haciendo una labor tremenda allá en el África. Limber, casándote el 26 de enero del año 2013 con Marisol, veo que también te casas con el África. Cuéntanos de eso. ¿Estás viajando para el África con tu esposa a predicar el evangelio, a vivir allá en la nación africana? Sí, ahora ya casado, comentarle un poquito, pastor. Yo estaba ya preparándome bastante tiempo, desde que me convertí en realidad, capacitándome, realizando viajes de corto tiempo, ya en Centroamérica y varios lugares. Y ya ahora a punto ya de salir, con Marisol nos conocemos y no sabía yo específicamente dónde. Uno no sabe, uno sabe que tiene el llamado de Dios, pero uno no sabe específicamente dónde va a ir. Yo estaba orando todo este tiempo. Yo sabía que era un lugar de Medio Oriente, un lugar donde la gente necesita ser alcanzada. Son lugares donde no tenemos esta libertad que nosotros tenemos. Si nosotros nos podemos a pensar, Limber y Marisol, mayormente todos los seres humanos queremos vivir cómodamente y pensar en un primer mundo. Mas ustedes de pronto piensan en uno de los continentes más pobres de todo este planeta Tierra. Las encuestas dicen que somos 7.000 millones de habitantes
Y el continente africano es un continente donde, como Marisol contaba, hay enfermedades, hay pobreza. Qué hermoso, qué loable que verdaderamente ustedes sientan ese llamado a llegar a un continente y a un país donde hay una extrema pobreza. Se nota, Marisol, Limber, que ustedes lo están haciendo por amor. ¿Cuál es tu sentimiento hoy en tu corazón de saber que vas a ir a predicar a nuestro Señor Jesucristo a una cultura que desconoce a este Dios maravilloso? Sí, lo que uno siente es más emoción, ni tanto, sino es ver la realidad de que ya casados, ya tenemos una fecha exactamente donde vamos a estar yendo. Vamos a salir en mayo 16 y ya pues listos, desesperando de que llegue la fecha, desesperados ya de llegar al lugar. Mi esposita Marisol ya conoce el trabajo que se está realizando allá, y ya orando, intercediendo y más que todo pidiendo la dirección de Dios. Creemos que es el tiempo de Dios, creemos que estamos en el tiempo perfecto de Dios para salir. Yo hace muchos años me había desesperado por mucho tiempo de que ya debería ser, ya con mis ejecutivos nacionales y el Departamento Nacional de Misiones y mi pastor y la iglesia. Yo ya quería salir, pero no sabía cuándo era el momento. No me había pensado de que Dios tenía preparada a mi esposa, que ahora es Marisol, y nos conectamos por vía internet. Ella ya trabajaba allá. El internet, el Facebook ha sido algo que hemos podido comunicarnos y establecer ya una relación más estrecha, ya con un propósito, ¿no? Casarnos. Qué bendición, qué bendición. Lo primero que vas a hacer, Limber, en tu corazón, la misión especial que Dios ha colocado en tu corazón, tú vas a llegar a esta ciudad. ¿Qué vas a hacer? Predicar el Evangelio, establecer una iglesia, sueñas con un orfanato. ¿Qué es lo que Limber va a hacer como ya jefe de hogar, cabeza de hogar? Porque sí, también, pastor, estamos preparándonos en cuanto a la traducción de la Biblia. Uno de los propósitos o proyectos que tenemos es abocarnos en la traducción y en la alfabetización. Yo ya actualmente soy maestro de adquisición de una segunda lengua. Me he capacitado junto a Wycliffe, traductores de la Biblia. Entonces lo que queremos hacer, un primer paso, es llegando a lugares sobre el idioma. Ya estamos practicando aquí con mi esposa, pero allá es meterme de lleno con la gente. Una cosa que podemos aprender más fácilmente el idioma es estar en la cultura, aculturizarnos, ser parte de la cultura. Y eso va a ser el idioma, y ya ver las estrategias, es trabajar con los niños, en malnutrición, con salud, y ser parte ya del proyecto, del trabajo que está realizando mi esposa. Hay muchas personas que hoy nos están viendo y quizá la pregunta en ellos es: ¿por qué estoy en este mundo? Y hace un momento tú dices: la perfecta voluntad de Dios me está llevando a África. Yo estoy bajo la perfecta voluntad de Dios. Y darle un mensaje a todas las personas que nos ven hoy: solo en Cristo Jesús, en el Señor, podemos encontrar esa perfecta voluntad. Dice la Biblia, ¿no? El Limber, Marisol: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y ese es el Dios al que servimos. Es una honra para ti, el Limber, llevar el nombre de Cristo a esta nación, a este continente, sabiendo, Limber, que vas a enfrentar muchas luchas. Como tu esposa contaba, hay hechicería y brujería en esa nación. ¿Estás preparado para ello? Sí, creo que es el tiempo de Dios, el lugar, el tiempo de Dios para ya salir. Uno de los propósitos que uno tiene, por ejemplo, hay gente que no tiene el propósito establecido en su vida. Hay gente que vive, yo he estado compartiendo este tiempo en unos colegios, en centros educativos, y se les pregunta a los jóvenes y viven como que sin propósito, sin una dirección trazada, sin una meta, sin un objetivo al cual llegar. Y uno de los propósitos en mi vida era, yo no sabía, yo una vez que me he convertido, pedía la dirección de Dios.
pero ahora creo que ya sé para qué Dios me ha puesto, ha permitido que yo nazca en este tiempo, y sé el propósito por el cual estoy justamente saliendo a otra nación, porque vemos la necesidad, y el tiempo que me he preparado, el tiempo que he estado aquí en Bolivia y en otras naciones, en otros continentes, es justamente para esto. En cuanto a la traducción, es bastante tiempo que uno tiene que saber métodos de aprendizaje en cuanto para aprender otros idiomas. Y creo que ya capacitado, entrenado, y más que todo en el área espiritual, uno ser sensible a la voz de Dios, ser obediente a lo que Dios nos está pidiendo, no es fácil. Es consagrarse, es tiempo de oración, de ayuno, de intercesión, de aprender de la palabra de Dios. Yo también tengo una licenciatura en teología, me estoy capacitando, todavía yo creo que nadie termina de aprender lo que es la palabra de Dios, sino que es cada vez, mientras uno esté más capacitado, más preparado en el conocimiento de la palabra de Dios, también Dios nos va a dar mayor responsabilidad, nos va a confiar muchas más cosas, Pastor Renzo. Qué tremendo. Esa es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, que vamos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. En este nuevo tiempo de tu vida de soltera a casada, Marisol, ¿cómo te sientes? ¿Va a ser más efectivo también tu ministerio? ¿Han pensado en tener hijos en África? Bueno, la verdad es que yo creo que sí va a ser más efectivo, porque durante mi último tiempo en África, los últimos 3 años, he tenido muchas limitaciones en cuanto al progreso de la obra. He querido implementar nuevas estrategias de trabajo con la enseñanza de prácticas con los adolescentes para evangelizarlos, porque hay mucho adolescente perdido, mucho adolescente que necesita de Dios. Las familias no dan la suficiente atención a los niños y adolescentes, y estos se están perdiendo cada día. Pero en el tiempo que he empezado a trabajar con ellos, las familias musulmanas, más que todos los líderes, se han levantado para oponerse, y por esta razón casi he sido botada del pueblo. Y he dicho, Señor, he orado mucho, he dicho, Señor, necesito establecer algo sólido en África, porque el objetivo primordial para nosotros como misioneros es establecer la obra en ese lugar, para poder también salir de ahí y poder establecerlo en otro continente. Pero primero debemos establecer la obra en este lugar. Se cumplen las palabras, Marisol Limber, cuando dice la Escritura, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y yo creo que el impacto misionero va a ser más fuerte, porque ahora estás con tu esposo, tú estás con tu esposa, y van a hacer un apoyo, van a hacer una gran labor en ese país africano. ¿Cuál es tu mensaje para todas esas personas, esos jóvenes que no tienen rumbo hoy? ¿Cuál es tu mensaje, Limber, de salvación, de liberación? ¿Puedes compartirlo? Sí, me permiten leer una porción de la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Habla específicamente, ¿no?, del propósito por el cual se inician las misiones. ¿Por qué debemos ir? ¿Por qué debemos ser enviados? Y como iglesia nacional, como cochabambinos, necesitamos enviar misioneros. Y creo que es el tiempo de que de Bolivia, de Cochabamba, salga luz a las naciones. Quiero leerles este pasaje, está en Romanos capítulo 10, del versículo 11 adelante. Dice: pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tremenda palabra. Necesariamente tenemos que ser enviados, capacitados, entrenados. Hay muchos jóvenes que tal vez en este momento, juventud, jóvenes,
y muchas personas mayores que nos están viendo y tienen ese deseo. ¿Y qué tengo que hacer? Como primer paso es, primeramente, si tú no conoces a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, no lo has recibido, yo te invito a que hagas la mejor decisión de tu vida. Ábrele tu corazón. Todos dicen que somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, apartados de la presencia de Dios. Necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. Y como primer paso y como segundo es capacitarnos, prepararnos en el conocimiento de la palabra. Lee la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya después tener un corazón dispuesto a ser obedientes, a obedecer al llamado que Dios nos está haciendo en este día. Qué bendición. Tremenda palabra para que usted la reciba en este día. Tremenda palabra del misionero pastor Limber Durán. En un instante volvemos. En este momento nosotros queremos orar por el continente africano, especialmente por este país, Burkina Faso. Yo quiero ceder aquí la oración en el idioma natural que ella está compartiendo el Evangelio allá en Burkina Faso. Mayormente es el francés. Entonces quiero que usted le dé una oración a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, Marisol, intercediendo por este país donde el Señor te ha llevado 7 años atrás y donde hoy vuelves, pero vuelves con tu esposo a hacer un trabajo de más impacto, de más poder. Y vamos a orar también en español como bolivianos. Le concedo, hermana Marisol. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour ce moment en que tu peux arriver à nous, Seigneur. Et te demande pour ce pays, Seigneur. Tu connais ce pays, tu connais les besoins, tu connais les gens, la nécessité, Seigneur, de chacun de nous. Mon Dieu, mon roi, je te demande que tu te touches, Seigneur, le cœur de tes enfants, de toutes les personnes qui habitent dans ce pays. Seigneur, tu peux les donner la paix de son cœur. Tu peux regarder, Seigneur, les besoins des enfants, de la femme, des hommes, de tous les gens qui habitent dans ce pays. Mon Dieu, mon roi, nous sommes contents pour cette journée. Nous savons, Seigneur, que tu vas regarder les besoins de tous les côtés. Seigneur, nous sommes limités. Nous sommes des personnes, des gens que nous ne pouvons pas regarder plus qu'à côté de nous. Mais toi, Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Mon Dieu, mon roi, s'il vous plaît, je te demande que tu puisses, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, pour chacun de eux. Libère, Seigneur, de les méchancetés. Seigneur, libère de les fétiches, Seigneur. Libère, Seigneur, de la prostitution. Libère, Seigneur, de toutes ces choses mauvaises que ça donne des douleurs dans ton cœur. Merci, Seigneur, pour ce moment. En el nombre de Jesús. Señor, elevamos oración por la vida de Limber, por la vida de Marisol, que ellos retornan a este país de Burkina Faso. Pedimos la salvación de esta nación. Pedimos el avivamiento. Humanamente estamos limitados, Jesús, pero tu Espíritu Santo no. Oramos, Señor amado, para que la salvación de almas venga a través de ti. Sabiendo que vivimos los últimos tiempos, sabiendo que tu segunda venida es pronto y tú nos has dado una gran comisión. Gracias por estos jóvenes valientes. Gracias por Limber Durán, gracias por Marisol Corrales de Durán. Señor amado, así como enviaste a los apóstoles, así tú los envías a ellos, llenos del Espíritu Santo,
Y Padre amado, salvación de almas, establecimiento de tu reino. Profetizamos la salvación de Burkina Faso. Buscaste entre alguien que se disponga, y tu palabra dice: no hallaste a nadie, mas estos jóvenes han tomado la decisión de viajar a un continente desconocido, sencillamente por obediencia a tu mandato y por tus promesas. Padre amado, que las promesas tuyas reposen en ellos. Guarda su salida, guarda su entrada a ese nuevo país, y guarda, Señor amado, algún día, si es que ellos vuelven, su retorno, si es que tu Cristo no has venido pronto. Padre, bendecimos esta pareja de misioneros y bendecimos esta nación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentimos muy impactados, muy movidos por esta nación de África. Ha sido una grande bendición haberte tenido, Limber, Marisol, y sabemos que las promesas de Abraham, las promesas que Dios tiene en su palabra, irán con ustedes. Amén. Una despedida, Pastor Limber, misionera Marisol, a este pueblo maravilloso, este pueblo boliviano, que yo sé que con su testimonio ha sido tocado. Una despedida para todos ellos. Claro que sí. Dar lugar a mi esposita primeramente. Bueno, darles las gracias a cada uno de ustedes que nos han seguido en esta tarde y desear para cada uno de ustedes lo mejor, que el Señor pueda tocar sus corazones. El propósito nuestro es que el Señor haga su obra a través de nuestras vidas, como queremos que lo haga a través de todos ustedes. Ha sido un gusto realmente estar en este tiempo, en este lugar, y agradecer primeramente a Dios por permitirnos estar. Que nos está viendo, yo sé que no se va a olvidar de este momento, no se va a olvidar de nosotros. Contamos con sus oraciones, queremos ser sus ojos, que donde nosotros vayamos y miremos la necesidad de la gente, usted también va a ir con nosotros. Queremos ser sus manos, que donde nosotros pongamos las manos sobre esa gente necesitada, usted también va a estar con nosotros. Queremos ser sus pies, para que donde vayamos y donde pisemos, la planta de nuestros pies, dice la palabra, va a ser tierra ungida, tierra bendecida. Realmente es un gusto, Pastor Renzo, estar en este tiempo y bendecir a esa gente que nos está viendo. Que Dios los bendiga. Amén. Y nosotros nos despedimos. No se olvide de este país allá en el continente africano, Burkina Faso. Ore por él. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ore por él, por este país, ore por esta pareja de misioneros. En el nombre de Jesús, cualquier aporte, cualquier necesidad que ustedes tengan, en pantalla está saliendo su número de cuenta. Apoyen. Yo sé que el pueblo boliviano ama a Dios. Quizá no has conocido todavía el amor de Cristo. Ojalá este programa toque tu corazón. Hay también números en pantalla que están saliendo si necesitas ayuda, y hay también una dirección. Dios bendiga tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto. Rueguen, oren, pidan y den acción de gracias por todos los hombres. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Clamor por Bolivia.